de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Juan Ignacio Peña La Cámara respecto al artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. El presente requerimiento se interpone en una causa que individualiza el actor sustanciada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, actualmente pendiente en recurso de queja ante la Corte Suprema y suspendido en su tramitación según lo resuelto por la segunda sala de esta magistratura. El precepto se encuentra enmarcado en las normas relativas a la preparación del juicio oral y al contenido de la acusación, y dispone, comillas, que la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una calificación distinta jurídica. En la gestión judicial en que incide la inaplicabilidad impetrada, el requerente, el año 2012, interpuso querella criminal contra quienes resultaren responsables, luego ampliada en contra del doctor Rodrigo Enríquez Reyes y de la matrona Teresa Puerto Cáceres, por la comisión del cuasi delito de negligencia culpable en el desempeño de la profesión, tipificado en el inciso primero del artículo 491 del Código Penal, y en relación con procedimientos previos y durante el parto del hijo del querellante y de su madre, quienes a consecuencia presuntamente del incumplimiento de la lex artis médica habrían sufrido graves daños en su salud. El actor apunta que el Ministerio Público investigó los hechos y luego comunicó la decisión de no perseverar, mientras la defensa solicitaba el sobreseimiento definitivo y el requerente instaba por la reapertura de la investigación. Ello motivó que en 2 oportunidades se desecharan las primeras pretensiones y se reabriera la investigación a instancias del querellante. Luego el requerente solicitó al fiscal adjunto la formalización de la investigación en alguna oportunidad, lo cual le fue denegado, y ejerció su derecho a reclamar ante el fiscal regional, el cual confirmó la negativa a formalizar. Luego fiscal y querellado nuevamente solicitaron audiencia a los efectos señalados de comunicar la decisión de no perseverar y solicitar el sobreseimiento, verificándose el efecto en audiencia en enero del año 2016. En esta oportunidad se comunicó la decisión de no perseverar, y ante ello el requerente solicitó, conforme al artículo 258 del Código Procesal Penal, autorización al juez de garantía para forzar la acusación, petición que le fue concedida, rechazando también el sobreseimiento. El imputado apeló de esta resolución y la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso revocando la resolución del juez de garantía. A estos efectos se hizo aplicación del inciso final del artículo 259 impugnado, razonándose en la resolución de la Corte en el sentido de que si la norma dispone que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, luego, si el Ministerio Público no puede acusar sin haber formalizado previamente al imputado, entonces, y en la lógica del principio de congruencia, el querellante tampoco puede forzar la acusación si, como aconteció en la gestión sublite, el Ministerio Público no formalizó. En contra de esta resolución se interpuso el recurso de queja actualmente pendiente. En cuanto a las alegaciones de inconstitucionalidad, el señor Peña La Cámara afirma que la aplicación del artículo 259 al caso particular infringe los artículos 19, número 3, inciso primero, 76, inciso segundo y 83, inciso segundo de la Constitución. Se vulnera, afirma, su derecho a la tutela judicial efectiva al impedírsele el derecho a la acción y el acceso a la jurisdicción, citando jurisprudencia de este tribunal que alude a la infracción de estos derechos en el caso de que el legislador supedite la acción a la voluntad de otro interviniente en el proceso penal. Por aplicación del precepto, precisamente, el requerente que ha interpuesto querella criminal se ve impedido de continuar con el juicio por la sola circunstancia de que el Ministerio Público no formalizó la investigación, lo que le impide forzar la acusación, generándose la consecuente infracción a la tutela judicial efectiva y al procedimiento racional y justo. También se infringiría el artículo 83 de la Carta Fundamental, disposición que separa la labor investigativa dirigida en forma exclusiva por el Ministerio Público de la función jurisdiccional que se pone en ejercicio conforme a la acción penal, sea a través del órgano persecutor fiscal o a través de la querella, porque esta norma constitucional explícitamente confiere el derecho a ejercer la acción penal igualmente
al ofendido por el delito, acción penal que no puede quedar posteriormente impedida de acuerdo a la mera voluntad del órgano persecutor fiscal. Es por ello, precisamente, señala que el artículo 258 consagra el forzamiento de la acusación, y el forzamiento no se configura a partir de la formalización, sino de la previa comunicación de la Fiscalía de no perseverar. Si no, nos explica cómo el artículo 248 dispone que la decisión de no perseverar importa que quede sin efecto la formalización si la hubiere. Por otro lado, el forzamiento requiere la autorización previa del juez de garantía, quien analizará el mérito de los antecedentes contenidos en la investigación para determinar si da lugar al forzamiento. En el caso concreto, como se señaló, el querellante ejerció todos los medios procesales para intentar la formalización, lo solicitó a la Fiscalía y además obtuvo la reapertura de la investigación en 2 oportunidades. Y el juez, afirma, salvaguardando su derecho a la acción, autorizó el forzamiento de la acusación y la consiguiente continuación del juicio oral, previa comunicación de que la Fiscalía no iba a perseverar. Este examen efectuado por el juez garantiza tanto los derechos de la víctima como los del imputado, pues se asegura igualmente el derecho a la defensa de este último, porque si se pretendiera forzar la acusación, por ejemplo, respecto de hechos o personas diferentes a aquellas que han sido objetos de la investigación, el juez evidentemente no daría curso al forzamiento. Ello asimismo respeta el principio de congruencia, en el sentido de que, como se ha sostenido en la jurisprudencia de esta magistratura también, la sentencia debe ser coherente con la investigación. Luego el fallo puede únicamente pronunciarse sobre hechos y personas que hayan sido objeto de la investigación y de la acusación, sea a instancias del fiscal o a instancias del querellante, pero este último no puede quedar impedido de proseguir con el juicio por el solo hecho de no haber formalización. Señala el requirente que en el caso concreto, además y atendida la pena que se ha asignado al delito, es procedente en el juicio la aplicación del procedimiento simplificado, en que la acusación pasa a transformarse en el denominado requerimiento y en que el principio de congruencia se reduce únicamente a la concordancia entre el requerimiento y la sentencia. La acción de inaplicabilidad fue admitida a tramitación y declarada admisible por la segunda sala. Se confirieron los plazos legales respectivos a los órganos constitucionales y a las partes, y el Ministerio Público formuló observaciones de fondo solicitando el rechazo del requerimiento. Afirma en este sentido que la perspectiva garantista y el derecho a defensa son aplicables tanto a la víctima como al imputado. Así, conforme al principio de congruencia, el mismo artículo 259 del Código Procesal Penal dispone las menciones que debe tener la acusación, a efectos de cumplir con la necesaria correlación entre esta y la sentencia, lo cual, de no existir, constituye una causal de nulidad. Y en el mismo sentido, y para garantizar la debida defensa del imputado, el inciso final del artículo 259 que se impugna dispone la correlación entre la acusación y la formalización previa, en tanto aquella solo puede referirse a hechos y personas incluidas en esta. Así, debe existir una necesaria congruencia fáctica entre la sentencia, la acusación y la formalización. Y ello es lo que permite asegurar desde un primer momento procesal el oportuno conocimiento y verificar el debido derecho a defensa del imputado. Añade que conforme al artículo 83 de la Constitución, y como lo ha consignado este Tribunal Constitucional, se radica en el Ministerio Público la exclusividad en la investigación de los delitos, así como la facultad de formalizar la investigación, que es una prerrogativa que no se reconoce a otros intervinientes en el proceso penal, debiendo el legislador atenerse a este mandato de la Carta Fundamental. Al efecto, el artículo 229, que define la formalización de la investigación, consigna expresamente que es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, y esta norma no ha sido impugnada de inconstitucional en este requerimiento. Añade que la exclusividad que detenta el persecutor fiscal tanto para dirigir la investigación como para formalizar ha sido considerada ajustada a la Carta Fundamental por este mismo Tribunal Constitucional, citando 2 sentencias de control preventivo de constitucionalidad. Además, la víctima interviniente queda salvaguardada en sus derechos constitucionales, entre otros a través del mecanismo del artículo 186 del Código Procesal Penal, que le permite pedirle al juez de garantía que fije un plazo para que el Ministerio Público formalice.
Descartando así la concurrencia de infracciones constitucionales, sostiene a continuación el Ministerio Público que el conflicto planteado es un asunto de mera legalidad, de interpretación del artículo 259, atendido que el juez de garantía estimó procedente el forzamiento de la acusación y la Corte de Apelaciones lo declaró improcedente y revocó. Luego el actor pretende que este Tribunal Constitucional determine la interpretación de la norma como él lo plantea, en orden a que la querella puede, en definitiva, sustituir procesalmente a la formalización y, en consecuencia, el querellante es un interviniente que puede forzar la acusación aún sin formalización previa. Este asunto es de mera legalidad y de resorte del juez del fondo, sin perjuicio de que además se señala que la gestión se encuentra pendiente en recurso de queja y atendida la naturaleza de dicho arbitrio procesal, la norma impugnada no es decisiva a la resolución del asunto. Por presentación de 12 de marzo de 2016, se hizo parte en autos el doctor Rodrigo Enríquez Reyes, quien no formuló observaciones acerca del fondo, sin embargo, en la etapa procesal respectiva, instó por la inadmisibilidad del requerimiento, argumentando en síntesis que este tribunal, en la sentencia ROL 1542, ya se pronunció respecto al inciso final del artículo 259, declarando que se encuentra ajustado a la Constitución. Apuntó en dicha oportunidad, además de hacer referencias al principio de congruencia, que el requerente no puede soslayar el artículo 83 de la Constitución y pretender, en su calidad de querellante, subrogarse en las facultades constitucionales exclusivas del Ministerio Público. Desde luego que la víctima tiene derecho a querellarse y a acusar, pero esto último, afirma, requiere que el proceso llegue al estado legal en que pueda presentarse la acusación, lo cual, en el caso sublite, no aconteció desde el momento de que la Fiscalía comunicó la decisión de no perseverar sin haber formalizado la investigación. Con fecha 15 de abril de este año, se ordenó traer los autos en relación, se agregó la vista para su causa en la sesión de pleno de hoy y se han anunciado para alegar los abogados de las tres partes concernidas. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, hasta por 30 minutos, tiene la palabra Juan Carlos Leva Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de usía excelentísima, alego en representación de don Juan Ignacio Peña la Cámara, padre del menor Juan Peñatagle, de actual 5 años de edad, víctima del delito previsto en el artículo 491, inciso primero, en relación al numeral segundo del artículo 490 del Código Penal, en investigación llevada a cabo en la causa RIT 4227-2012 ante el cuarto juzgado de garantía, hoy día con recurso de queja pendiente en relación ante la excelentísima Corte Suprema bajo el ingreso 5595-2016, a efecto que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal. Usía excelentísima, el conflicto de constitucionalidad planteado es precisamente la declaración que se solicita para que surta efecto en los autos que están hoy día con recurso de queja ante la excelentísima Corte Suprema. La esencia de este conflicto radica en que este precepto, aplicado a este caso concreto particular, vuelve en imposible, transforma en imposible la tutela judicial efectiva, particularmente, su señoría excelentísima, en la dimensión del derecho a la acción, consagrado en el artículo 83, inciso segundo, en relación al artículo 76, inciso segundo, del Código Político, afectando de esta manera lo dispuesto por el artículo 19, número 3, inciso primero de la Carta Fundamental. En otros términos, su señoría excelentísima, la exigencia de formalización previa para acusar cercena de raíz al querellante la posibilidad precisamente de acusar a el doctor Rodrigo Enríquez Reyes, al ginecólogo, y a la matrona doña Teresa Puerto Cáceres, volviendo en una simple ilusión el derecho a la acción, el que jamás y bajo ningún respecto, su señoría excelentísima, podrá ser ejercido en el contexto del procedimiento penal aplicable, que es el procedimiento o juicio simplificado.
Más claro todavía, su señoría excelentísima, la aplicación concreta del inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal al procedimiento simplificado implica la negación absoluta del derecho a la acción, consecuencia que evidentemente y a todas luces importa o conlleva un resultado contrario a la Constitución. Respecto de la tutela judicial efectiva, numerosas son las sentencias de este excelentísimo tribunal, donde ya no cabe duda alguna que la tutela judicial efectiva tiene o está reconocida en su consagración constitucional en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. En minuta que dejaré a disposición de su señoría excelentísima, registro al menos 20 sentencias debidamente individualizadas en las que se reconoce que el derecho de ocurrir ante un juez sin limitante, sin obstáculo, sin condiciones que impidan arbitraria o injustificadamente el derecho a la acción es algo con consagración constitucional. El derecho de acceder libremente a la jurisdicción, el derecho de acceder libremente a un tribunal es el presupuesto basal, básico, que conlleva el resto de los derechos que el 19 número 3 contempla. Entre ellos, aquel que se denuncia infringido en este caso particular, cuál es la igualdad de la ley en el ejercicio de los derechos. Ahora bien, y tal como Usía Excelentísima también lo ha manifestado, en este caso por sentencia 437, particularmente en el considerando 15 de la misma, la interpretación de las disposiciones reunidas, agrupadas en el artículo 19, número 3, debe realizarse con el propósito de infundirle a ellas la mayor eficacia que legítima y jurídicamente sea posible, de manera de asegurar a personas jurídicas y naturales sin discriminación lo que el constituyente consagra, asegura, garantiza. Establecida la existencia de este derecho básico de ocurrir a la jurisdicción, que es el soporte, el presupuesto del resto de los derechos que contempla el 19 número 3. Establecido que las disposiciones que están reunidas en ella deben interpretarse con finalidad de otorgarles la mayor eficacia posible dentro del ordenamiento jurídico, por cierto, cabe preguntarse entonces cómo se garantiza en el proceso penal esta tutela judicial efectiva. La respuesta a este interrogante también ha sido proporcionada por su señoría excelentísima, mediante la sentencia 1535 a través del considerando 20, refrendada por la sentencia 2688, considerando 5, y 2702, considerando 14. Se garantiza el acceso o el ejercicio, más bien el acceso efectivo a la jurisdicción en todos los momentos de su ejercicio. En el proceso penal me estoy refiriendo. Esto es por medio de la querella, esto es por medio de la acción penal, esto es por todas aquellas actuaciones de la víctima dentro del proceso penal, las que no pueden ser coartadas ni cercenadas por el aparato estatal. Su señoría excelentísima, el sistema penal chileno reconoce dos etapas claramente diferenciadas, una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación, la querella representa fundamentalmente la materialización de este derecho que se viene planteando, de acceso a la jurisdicción. Sin embargo, la presentación de una querella criminal, por parte de la víctima, evidentemente, no agota el derecho a la acción, no lo agota. Porque plantearlo así, es decir, que el derecho a la acción se reconduce única y exclusivamente a la querella que la víctima puede presentar, transforma en irreal, transforma en ilusorio el verdadero acceso a la jurisdicción en el proceso penal, que se exterioriza no por la querella, se exterioriza por la acusación, propiamente tal. El tenor literal del artículo 83 del Código Político, su señoría excelentísima, permite advertir que
en la descripción que se realiza de las atribuciones, derechos y obligaciones del Ministerio Público, primero se refiere todo lo que tiene relación con la etapa de investigación y se establecen los derechos y deberes del Ministerio Público en relación a la etapa de investigación. Y luego añade que en su caso, no siempre, en su caso, el Ministerio Público ejercerá la acción penal pública en la forma que la ley dispone, en la forma prevista por la ley. ¿A qué se está refiriendo entonces con acción penal pública, que será ejercida en su caso por el Ministerio Público? Sin lugar a dudas, su señoría excelentísima, esta referencia solo puede ser entendida a la acusación, que es posterior a la investigación. Y esta es la geografía que el Código Político establece en el artículo 83 del mismo. De igual manera, el inciso segundo del mismo artículo reconoce este derecho a la acción penal pública al ofendido por el delito, a la víctima del delito. Es decir, lo que se le está reconociendo es el derecho a acusar. Evidentemente que para acusar, previamente hay que querellarse. De manera que el concepto de acción penal planteado en estos términos no se limita o no corresponde solo y exclusivamente a la querella, como pareciera desprenderse de la lectura del artículo 53 del Código Procesal Penal. El concepto de acción penal debe interpretarse con las directrices, con la argumentación que emana, con los fundamentos que emanan de la Carta Fundamental. Y esta interpretación evidentemente es mucho más amplia, comprendiendo especial y particularmente la acusación. En este contexto, su señoría excelentísima, el querellante podrá adherir a la acusación planteada por el Ministerio Público, podrá acusar particularmente, entendiendo una distinta calificación jurídica, y hasta puede subrogarse en este rol, mediante el instituto del forzamiento de la acusación, previsto en el artículo 258, inciso cuarto del Código Procesal Penal. Todas estas manifestaciones del acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva. Permítame entonces referirme al forzamiento de la acusación. El forzamiento de la acusación, hipótesis en la que se prescinde del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, en ningún caso puede entenderse como una privatización del sistema penal o la renuncia o desconocimiento del principio de oficialidad que lo gobierna. Si el forzamiento de la acusación implicase sin más, por el solo hecho de forzar automáticamente la opción de ir a un juicio oral, sin ningún examen de la situación concreta particular, evidentemente que se caería en la privatización de la justicia penal y se afectarían principios básicos y fundantes del sistema procesal penal que hoy día impera, afectando por lo demás un concepto básico que es la racionalización de los recursos, en el sentido de que no cualquier conflicto puede terminar o puede reconducirse a un juicio oral. Por eso, el ejercicio de este derecho del forzamiento de la acusación, su señoría excelentísima, es siempre posible, pero para concretarlo, para materializarlo, se requiere de una autorización. Y esa autorización es la que confiere el juez de garantía, mediante un examen jurisdiccional, examen en el que se ponderan los elementos, las piezas reunidas durante la etapa de investigación y que examinado conlleva al juez a autorizar al querellante a seguir en el proceso penal sin el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hay un examen de mérito. Esto es lo que impide entonces que se privatice la justicia penal. Hay un examen del juez de garantía, un examen de mérito, que es aquel que permite concretar este derecho a forzar la acusación. Si no existe mérito, evidentemente el juez no va a autorizar, y si no va a autorizar, no va a poder existir juicio oral. Pero eso no significa que la víctima o el querellante tuvo la opción de acceder a la justicia. Pudo hacerlo a través del instituto del forzamiento de la acusación. De esta forma, su señoría excelentísima, se concilian en este caso el derecho a la acción por una parte y el respeto a los principios que gobiernan el nuevo sistema penal.
En el caso particular, y esto nada más que para ilustrar, su señoría excelentísima, de los abogados que hoy día estamos presentes, el único que participó de la audiencia del día 4 de enero del año 2016 ante el cuarto juzgado de garantía, en la que se confirió la autorización para forzar la acusación, fue quien habla. Su señoría excelentísima, estuvimos 2 horas analizando el mérito de los antecedentes reunidos en la etapa de investigación. 2 horas. Y solo después de ese análisis, de ese examen que hace la jurisdicción, que hace el tribunal, se entendió que existía mérito para llevar la solución de este conflicto a la instancia del juicio oral. Instancia en la que el Ministerio Público no se opuso, no cuestionó el derecho a forzar la acusación impetrado por este querellante. Entonces, establecido el derecho a ejercer la acción penal, sostenerla con prescindencia del Ministerio Público, cabe referirse a lo que nos convoca, el inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal. Su señoría excelentísima, este precepto restringe la acusación a los hechos y personas que han sido materia de formalización. Por ende, el forzamiento de la acusación, instituto al que ya me he referido, supondría la existencia previa de una formalización. Si no hay formalización, no se podría forzar entonces, o no se podría obtener la autorización para acusar con prescindencia del Ministerio Público. Y es aquí donde está el problema de constitucionalidad, en este caso concreto, su señoría excelentísima. Como querellante tenemos derecho a forzar la acusación, como querellante tenemos derecho a ir a un juicio oral, potencialmente, evidentemente, en la medida que haya mérito y eso haya sido ponderado por el juez de la instancia. En la especie no hay formalización, por lo tanto estamos impedidos de acusar. Se plantea como un absoluto, como una negación total. Ni siquiera una limitante, es una negación. Y aquí la argumentación debe enlazarse necesariamente con el delito que ha sido materia de esta investigación. El delito del artículo 490, inciso primero, aplicable a los profesionales de la salud, vinculado con el artículo 490 en su numeral segundo del Código Penal, establece como pena asignada a él la reclusión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Jamás, su señoría excelentísima, se ha planteado una calificación jurídica distinta en relación a estos hechos y no se podría plantear otra. Solo esa es la que puede haber. Al momento de acusar, uno de los requisitos, conforme a la letra G del artículo 259, se tiene que manifestar o señalar la pena que se solicita aplicar. La pena que se solicita aplicar tiene evidentemente un marco. Ese marco es aquel que establece el tipo penal. Si la pena no excede el presidio o reclusión menor en su grado mínimo, el conocimiento y fallo de los hechos que los comprende se sujeta a las normas del procedimiento simplificado, artículo 388 del Código Procesal Penal. En este procedimiento, su señoría excelentísima, no tiene aplicación la formalización. No existe la formalización. Por el contrario, solo contempla el requerimiento del Ministerio Público o la acusación que deviene en requerimiento a consecuencia de la pena que se solicita, pena que cae dentro del marco que hace aplicable el procedimiento simplificado. Artículo 390, inciso segundo del Código Procesal Penal. Si la pena que se solicita en la acusación es de presidio menor en su grado mínimo, está dentro de ese rango, 61 días a 540, entonces el juez no tiene opción. Tiene que ordenar que la substanciación del proceso se sujete a las normas del procedimiento simplificado. Norma imperativa. Aquí no hay opción de elegir. Pues bien, la exigencia de formalización como requisito para acusar niega absolutamente la posibilidad de acceder a la jurisdicción, de ejercer la acción penal pública en aquellos casos en que el marco penal no supere el de reclusión o presidio menor en su grado mínimo, que por lo demás son los de mayor verificación cotidiana. ¿Por qué? Porque está exigiendo, está imponiendo un requisito que es imposible de cumplir. La formalización no está prevista en el procedimiento simplificado y se me está diciendo que para acusar tiene que existir formalización.
para acusar en un procedimiento, insisto, donde no existe la formalización. Este es el conflicto de constitucionalidad sometido a vuestro conocimiento, su señoría excelentísima. No se puede acusar a los señores Enrique y Puerto porque no han sido formalizados, en circunstancias que el proceso respecto del cual se va a generar el conocimiento y fallo por el cual van a ser juzgados no contempla formalización, no existe. Esto, así planteado, es la negación total, brutal a la tutela judicial efectiva, en su dimensión al derecho a la acción, que produce un efecto contrario a la Constitución, sin lugar a duda. Se condiciona el derecho a la acción a un requisito imposible de cumplir. Más aún, el fundamento de esta exigencia, imposible de cumplir, resulta caprichoso, arbitrario, ilegítimo. Insisto, se pide algo que no existe. Esa es la esencia del debate planteado. No es que se pida, se sujeta la materialización del derecho a la acción a algo que no existe. Esto me lleva al principio de congruencia. Se plantea que eventualmente se afecta el derecho a la defensa al afectarse a su vez el principio de congruencia cuando se acusa sin formalización. Lo cierto, su señoría excelentísima, que no es tal. En el procedimiento simplificado, único procedimiento aplicable, y insisto en este punto que es relevante en este caso concreto y particular, la congruencia tiene aplicación entre el requerimiento y la sentencia, entre el requerimiento o la acusación transformada en requerimiento y la sentencia. Es ahí donde debe verificarse el principio de congruencia. ¿Cuál es la esencia del principio de congruencia en relación al derecho a la defensa? Radica en impedir que el imputado sea sorprendido con imputaciones de las cuales o respecto a las que no ha podido ejercer ningún tipo de probanza o hacerse cargo con pruebas de descargo o ejercer a cabalidad sus posibilidades de defensa. Lo cierto es que el derecho a la acción, en tanto acusación, en el contexto que he señalado del procedimiento simplificado, y el principio de congruencia no colisionan. No colisionan. ¿Y por qué no colisionan? Porque el mérito de los antecedentes que posibilita acusar está sujeto, ya lo he dicho, al examen previo que debe realizar el juez de garantía conforme al inciso cuarto del artículo 258, a fin de aprobar o no que el querellante pueda continuar con prescindencia del persecutor. Esta misma instancia, esta misma etapa, es la que sirve de garantía al imputado para evitar ser sorprendido con imputaciones que no han sido parte o no han integrado parte de la investigación. Si se pretende acusar por hechos o respecto de imputados distintos de aquellos que han sido objeto de investigación, evidentemente no puede proceder la autorización. Esta instancia es la que protege el principio de congruencia, esta instancia es la que protege el derecho a la defensa de los imputados en el contexto de un procedimiento simplificado. De esta manera, el examen del Tribunal de Garantía garantiza, por una parte, el efectivo ejercicio de la acción penal, el acceso a la jurisdicción, en lo que a la víctima y al querellante refiere, pero al mismo tiempo garantiza el respeto al principio de correlación o congruencia, en beneficio del imputado, no afectando su derecho de defensa. Entonces queda claro, su señoría excelentísima, y con esto ya voy terminando, que en el contexto del procedimiento simplificado, la exigencia que impone el inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal importa una negación al derecho a la acción. Por otro lado, acusar o requerir en procedimiento simplificado no importa una afectación al principio de congruencia, no importa una afectación al derecho de defensa. Así las cosas, entonces, la aplicación a este caso concreto del inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal produce un efecto contrario a la Constitución, afectando la garantía del acceso efectivo a la jurisdicción, de la tutela judicial efectiva, consagrada
en el artículo 19, número 3, inciso primero de la Carta Fundamental, al negar la posibilidad de acusar y en consecuencia de resolver el conflicto mediante un juicio oral en el contexto de un procedimiento simplificado, al exigir un requisito o al imponer un requisito imposible de cumplir, como es la formalización. Así las cosas, su señoría excelentísima, entonces, y en virtud de estos argumentos, y resultando la aplicación al caso concreto de esta norma un resultado contrario a la Constitución, es que solicito que se acoja la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad impetrada. Muchas gracias. Por Rodrigo Enríquez Bello, alega el abogado Juan Carlos Bello Pizarro, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Por la venia de su excelentísima señoría, alego a favor de mi representado, el doctor Rodrigo Enríquez Reyes, el doctor Rodrigo Enrique Reyes, quien fue querellado como presunto autor del cuasi delito de lesiones previsto y sancionado en el artículo 491 del Código Penal, y alego en el sentido de que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad que ha intentado mi contradictor al pretender declararlo para este caso en concreto el artículo 159 inciso final del Código Procesal Penal como inconstitucional, vulnerando los derechos que establece la Carta Magna en sus artículos 76 inciso segundo y 83 inciso segundo también en relación con el 19 número 3. Solicitando este rechazo por cuanto es relevante para estos efectos tener en cuenta algunas consideraciones importantes que quiero hacer presentes respecto de la causa basal que nos trae a este excelentísimo tribunal. Lo cierto, y después de escuchar el alegato de mi contradictor, es que efectivamente pareciera ser que la argumentación detrás de todo esto está en la imposibilidad de acceder a la justicia. Vamos a ver más adelante cómo ha resuelto este excelentísimo tribunal esta situación, pero lo cierto y efectivo, y consta el expediente que remitió el cuarto juzgado de garantía, es que el querellante ha tenido innumerables ocasiones de acceder a la justicia. Presentó una querella, solicitó diligencias, solicitó reaperturas una vez notificado el cierre, se le fue concedida, se realizaron las diligencias que fueron concedidas, solicitó una nueva cierre el Ministerio Público, el querellante nuevamente solicitó una reapertura, se le concedió esa reapertura y finalmente se cumplieron todas las nuevas diligencias que solicitó y se cerró esta investigación. En ningún momento, en ninguna instancia de ese cierre de la investigación, el querellante hizo uso del artículo de la posibilidad de solicitar el control judicial de esa investigación. En ningún momento recurrió a lo que establece el artículo 168 del Código Procesal Penal. Facultad que poseía, facultad que ostentaba y que permitía precisamente lo que reclama ahora en esta instancia. Lo que sí hizo el querellante, que es el recurrente en este caso, que es el requiriente, fue solicitar que se le autorizara a forzar la acusación. Lo hizo primero mal, porque lo hizo por correo electrónico al Ministerio Público. Claramente el Ministerio Público no dio lugar y pidió que se discutiera donde corresponde, que es en la audiencia propiamente tal, citada para ese efecto, para la comunicación de no perseverar. Y lo hizo en esa instancia. Y efectivamente el juez de garantía de esa oportunidad accedió a esa solicitud. Pero eso fue revisado por otro tribunal, en virtud de una apelación interpuesta por esta defensa, que, conociendo los mismos antecedentes, determinó precisamente que no era posible forzar esta acusación por parte del querellante. Es decir, también tuvo ese control jurisdiccional de que nos habla el querellante y recurrente. Por lo tanto, también ahí se cae el argumento de mi contradictor. Pero además ha manifestado, por lo menos en los escritos que presentó,
que esta resolución de la octava sala, que fue la que no dio lugar, haciendo el control jurisdiccional que hoy reclama, a la autorización para finalmente acusar privadamente, que habría sido concedida en base a un recurso de apelación mal otorgado. Pero tampoco en ese momento realizó ninguna alegación de un recurso de hecho que podría entender. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, Su Señoría Excelentísima? Que sin perjuicio del fondo del asunto, parece ser que la estrategia, los pasos procesales que fue dando mi distinguido contradictor, no fueron acomodándose o no tuvieron toda la amplitud que ahora requiere, no por culpa del tribunal, del Ministerio Público, ni mucho menos de este defensor. Fue por culpa precisamente de las estrategias adoptadas por el propio querellante. Y es por eso que ahora nos encontramos acá. Solo para efectos de que conozca este excelentísimo tribunal, entendemos que la investigación, en virtud de la cual originalmente, lo basal, digamos, que justificó la comparecencia en este excelentísimo tribunal, fue llevada a cabo durante más de 2 a 3 años, casi 3 años. En ella, imputándose una negligencia médica, que de eso se trata el caso, se realizaron peritajes por el Servicio Médico Legal, se realizaron peritajes por un profesor de la Universidad Católica de Chile, e incluso el propio querellante agregó o acompañó un peritaje. Y en los peritajes pedidos por la Fiscalía se estableció que aquí no había mérito porque el tipo penal que estábamos conociendo en primera instancia, que es el 491, establece necesariamente la posibilidad de que exista negligencia culpable como elemento subjetivo del tipo para poder seguir adelante con la investigación, que fue lo que entendió el Ministerio Público que no había, porque así lo decía el Servicio Médico Legal una vez y además lo dijo por segunda vez ante un requerimiento especial, conociendo. El único elemento que ha aportado es una pericia de un médico que no es ni ginecólogo, este es un caso ginecológico, ni pediatra, que es un caso pediatra. Pero todo lo demás se ha hecho y todo lo demás se ha agregado. Habiendo dicho eso, señoría excelentísima, vamos al requerimiento propiamente tal. Y lo cierto es que esta parte entiende claramente de que esta discusión ya se dio en este tribunal. Y ya se dio por cuanto la causa rol 1542-09, este tribunal ya se pronunció respecto de la constitucionalidad del inciso final del artículo 259. Y si me permiten, leo la parte pertinente para hacer fuerza a ese punto. Dice el fallo en comento, vistos, dice, solicita, es una solicitud de un juez de garantía, pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal. Es decir, en el vistos ya establece cuál es la discusión que va a tener lugar en este tribunal. El considerando cuarto del mismo fallo establece que, en consecuencia, y cito nuevamente con vuestra venia, la cuestión a decidir en este caso por esta magistratura reside en determinar si efectivamente es la aplicación de la disposición cuestionada por el juez requiriente la que impide al querellante particular el ejercicio de la facultad de acusar por sí mismo que le concede el artículo 258 del Código Procesal Penal. Es decir, esta discusión ya existió en este mismo estrado. ¿Y qué resolvió este excelentísimo tribunal? Se resuelve que se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad deducido en autos. En consecuencia, solo desde el punto de vista formal, ya este requerimiento carece de fundamento en virtud de lo que dispone precisamente el artículo 84, número 2 de la ley 17.977. Pero además de eso, existen fundamentos de fondo para entender por qué debe ser rechazado este requerimiento. Y ese fundamento de fondo, esta defensa, los tomó de fallos propios de este
tribunal. Me refiero, primero, por supuesto, al 1542 ya citado, pero también al 2561 del año 2013 y también al 2680 del año 2014. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se discute acá, y por lo que tengo entendido pareciera ser, sin perjuicio de la delegación del Ministerio Público, la facultad que otorga la Carta Magna en su artículo 83, inciso segundo, cuando dice textualmente que, voy a leerlo a la letra, el ofendido por el delito y las demás personas que determina la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. La discusión, por tanto, es qué significa o qué quiere decir, cuál es el alcance que la Carta Fundamental otorga al derecho a la acción penal en el cual pretende igualar al Ministerio Público. Y eso también fue resuelto por este excelentísimo tribunal. A decir verdad, mi contradictor establece que este derecho, en su alegato, este derecho estaría radicado no solo en la facultad de querellarse, sino que también en la facultad de acusar. Y ahí yerra, desde el punto de vista dogmático del derecho constitucional, el análisis de mi contradictor. Porque está establecido mediante fallos de este tribunal y mediante la doctrina, cito en este caso al profesor Andrés Bordalí Salamanca, que ese derecho a acción penal no es lo mismo que el derecho a accionar penalmente que tiene el Ministerio Público. Y lo establece y lo delimita. Y establece que sí es cierto, que esa acción penal para el querellante o para la víctima es la posibilidad de querellarse, que es una de las vías para iniciar la persecución penal, y es la posibilidad de finalmente acusar particularmente solo si se llega a ese estado procesal. Así lo dice, y no lo voy a leer porque yo presumo que es conocido por este tribunal, lo dice el profesor Andrés Bordalí, y así lo dice también el considerando 24º del fallo que acabo de citar. No es un derecho como el derecho que se entiende normalmente de pedir que yo voy a un tribunal para que me resuelva algo. Porque además ese derecho lo tuvo reiteradamente y en cada ocasión mi distinguido contradictor. No es un derecho a subrogarse solo en lo que a la querella y a la acusación cuando la etapa procesal así lo amerite. Y la etapa procesal ha quedado establecida, es posterior a la formalización. ¿Qué pasa entonces ante esta indefensión si el Ministerio Público no formaliza? Pues bien, está el artículo 168 del Código Procesal Penal. Y es por eso que se garantiza constitucionalmente esta acción. ¿Y qué razón tiene esto? Habiendo ya dilucidado el punto en cuestión, la razón que le han dado todos los fallos que acabo de citar, la razón que le han dado toda la doctrina y sobre todo la razón que ha dado la historia fidedigna de la reforma procesal penal. El principio de congruencia. El principio de congruencia como un elemento fundamental, como el principio basal o nodal, como usa este tribunal, de persecución penal. Y este principio de congruencia tiene un punto de partida. Siendo basal o nodal, tiene un punto de partida. Y ese punto de partida, excelentísimos tribunal, es precisamente la formalización. Hacía mención el colega sobre la posibilidad de recurrir a un juicio simplificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 388. Y me hago cargo inmediatamente de ese alegato. Porque precisamente la norma citada dice a la letra lo siguiente: el procedimiento se aplicará además respecto de los hechos constituidos de simple delito por los cuales el Ministerio Público requiere la imposición de una pena. Porque si no la pena la dejaríamos, la solicitud de pena la dejaríamos al arbitrio del querellante. El Ministerio Público requiere la imposición de una pena. Hay un
y con esto voy concluyendo, su señoría excelentísimo, hay un principio fundamental que es la congruencia, cuya piedra basal es la formalización. Porque precisamente nuestro derecho procesal, nuestro proceso penal, o la reforma que ya a esta altura ha pasado 16 años, ya no es reforma, nuestro proceso penal, claramente logró complementar, logró implementar determinados principios que no existían en el antiguo sumario y plenario. Primero, que no es un proceso privatizado. Acá hay una relevancia basal, estatal, del Ministerio Público. Por supuesto que la víctima tiene derechos, pero esos derechos que tiene la víctima no son poderes jurídicos para imponer conductas, que sí las tiene el Ministerio Público. La reforma procesal penal lo que hizo, su señoría excelentísima, entre otras cosas, por supuesto, fue separar claramente la función jurisdiccional de la función administrativa. Y en eso radica precisamente la fortaleza de esta reforma procesal penal. Y en eso radica precisamente la confusión de solicitar por esta vía, por la vía de la inconstitucionalidad, un resultado que no se pudo obtener en el juzgado de garantía o en los tribunales ordinarios que conocen el fondo del asunto, y por eso es que nos encontramos acá. En consecuencia, su señoría excelentísima, solicito precisamente el rechazo de este requerimiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, alega el abogado Pablo Campos, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Y parto por señalar desde un inicio que si bien aquí solo se ha pedido la inaplicabilidad del artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, en realidad el reclamo que se está planteando en este requerimiento tiene que ver con todo el diseño legislativo íntegro, en lo que se refiere a las facultades que tienen el Ministerio Público y los querellantes al interior del proceso penal. Ya que se está reclamando acá por el requiriente una presunta infracción o vulneración al derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. En tanto, desde su punto de vista, esto se produciría en circunstancias que, como querellante, no puede acusar por su parte si es que el Ministerio Público no ha formalizado previamente. Considerando, sus señorías, la competencia específica de este excelentísimo tribunal, que evidentemente queda limitada por los efectos que pueda producir, en el caso concreto, el precepto legal respecto al cual se pide la inaplicabilidad, estimamos que bastaría ya con lo que vamos a señalar para entender que este requerimiento debiera ser rechazado, ya que, a nuestro juicio, nada se obtendría con el solo hecho de declarar inaplicable esta norma, el artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, si el requerente a su vez no impugnó otra serie de normas que el Código Procesal también contempla y que establecen limitantes muy parecidas y que también condicionan y vinculan la acusación con la formalización. Me refiero, por ejemplo, al artículo 258 del Código Procesal Penal, que en su totalidad discurre sobre la base de la existencia de la formalización. Me refiero también al artículo 261, letra A, que también expresamente condiciona el contenido de la acusación particular al de la formalización. A todo esto cabe agregar que hace pocos días, en el voto que estuvo por acoger el requerimiento 2858, se expresó en el considerando 23 que, además de lo dispuesto en la norma que ahora se impugna, el artículo 259, inciso final, también el artículo 248, letra C, del mismo cuerpo legal, constituye un obstáculo para la interposición de una acusación por parte del querellante. Y tampoco se ha pedido, en la especie, la inaplicabilidad de esa norma. Y esto se enmarca en un contexto en el que, ya he reiterado, y lo digo nuevamente, en que se intenta cuestionar el diseño legislativo completo, pero solamente se está apuntando a una norma bastante específica. Y se omite también otras normas que también son relevantes para estos efectos,
porque hay otras normas del Código Procesal Penal que, por ejemplo, señalan que el querellante o la víctima solo pueden ejercer aquellos derechos y facultades que la ley expresamente les señale. Me refiero, por ejemplo, al artículo 12, al artículo 109 del Código Procesal Penal. O, obviamente, normas que están enmarcadas en el contexto de un cuerpo legal que, por su naturaleza, por sus fines, contiene normas de orden público, de manera tal que solo pueden ejercerse aquellas facultades que el legislador expresamente les ha conferido a los intervinientes. Entonces, resumiendo esta parte, estimamos que no basta con haber pedido la inaplicabilidad del artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal para los fines que pretende la parte requerente, sino impugnó otra serie de normas que ya he mencionado y que constituyen el marco legal en el cual se tienen que desenvolver tanto el Ministerio Público como los querellantes al interior del proceso penal. Por otra parte, hago presente también que cuando esta alta magistratura debe conocer y resolver un requerimiento de esta naturaleza, una de las cosas que tiene que contemplar es si el resultado que se vaya a obtener, en caso de accederse a lo pedido por el requerente, pueda llevar a un resultado constitucional perverso o más perjudicial. Y aquí, en definitiva, hago ver que de accederse a lo que se pide y permitir la inaplicabilidad del artículo 259 en el caso concreto, se estaría eliminando una cortapisa que tiene que ver con que se pueda extender la acusación a hechos nuevos o a personas no contempladas hasta el momento en el procedimiento penal. Y obviamente ello constituye un obstáculo evidente para que las defensas puedan hacer ejercicio de todas sus facultades sobre el particular. Y en este punto el requerente trata de soslayar esta situación, intentando traspasarle al juez de garantía la función de efectuar un análisis y una comparación de los antecedentes que se hayan reunido hasta ese momento en la investigación. Pero resulta que esa es una función que el legislador no le ha asignado en la forma que al menos pretende el requerente al juez de garantía, en el artículo 258 del Código Procesal Penal. Entonces, aquí la solución que pretende ya no solo pasaría por inaplicar una norma, sino que pasaría además por crearle una facultad al juez de garantía que actualmente no la tiene. Y obviamente eso excede del efecto negativo que tiene un requerimiento de inaplicabilidad, porque está apuntando en realidad a la creación de una nueva norma que concede una facultad que ahora no existe. Cuando este excelentísimo tribunal conoció ya de un anterior requerimiento dirigido contra esta misma norma, al que ya hizo referencia la parte de la defensa del doctor Enríquez, me refiero a los autos 1542, requerimiento que fue, por cierto, rechazado en forma unánime. En el considerando quinto se menciona al principio de congruencia como un principio nodal del nuevo sistema procesal penal. Y en el considerando sexto, y aquí es mucho más relevante la decisión de este excelentísimo tribunal, y me permito pedir la venia de su señoría para dar lectura brevemente a un párrafo, abro comillas, se señala que en el sistema procesal penal vigente la acusación, en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, incluso la que sea sostenida por el querellante, ante la pasividad o determinación contraria del Ministerio Público, debe necesariamente ser precedida por la pertinente formalización y referirse a hechos y personas incluidos en ella, que es precisamente lo que se señala por la norma impugnada. Ese carácter nodal o esencial que se le reconoce al principio de congruencia, que está contenido precisamente en esta norma que se impugna, también fue incorporado recientemente en el voto que estuvo por rechazar el requerimiento número 2858 y se pronunció para estos efectos en términos muy similares. Ahora bien, volviendo a lo que dije al principio, estimamos que en realidad este conflicto, por mucho más que apunte solamente al artículo 259 del Código Procesal Penal, tiene que ver con que se desenvuelve en el escenario que describe el artículo 258 del Código Procesal Penal, o sea, cerrada la investigación, en este caso lo fue cerrada 2 veces, y comunicada la decisión de no perseverar por parte de un fiscal del Ministerio Público. Y el artículo 258 establece un mecanismo excepcional para que el querellante pueda eventualmente forzar la acusación. Y aquí el problema se plantea que en este caso el fiscal no formalizó previamente la investigación. Sin embargo, esto es consecuencia directa de lo dispuesto en el artículo 229 del Código Procesal Penal,
que establece qué es lo que es la formalización y de cargo de quién está. Y la pone en forma exclusiva en manos del Ministerio Público. Y esa norma no ha sido cuestionada en este requerimiento. Este excelentísimo tribunal ha conocido ya múltiples requerimientos relativos a este escenario que estoy mencionando, al escenario en que se desenvuelven el Ministerio Público y los querellantes al interior del proceso penal, partiendo por el requerimiento número 815, fallado en el año 2008. Y en todos esos casos, al referirse a la posible inaplicabilidad del artículo 230 del Código Procesal Penal, en general este tribunal los rechazó. Me refiero a los autos, por ejemplo, 1244, el 1337, 1380, 1445, 1467 y 2510. Y en una parte significativa de todos estos requerimientos que he mencionado, este excelentísimo tribunal ha hecho alusión a la existencia de un mecanismo de control contemplado en el artículo 186 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, lo dijo derechamente los artículos, los roles 1337, 1380 y 1467. Pero, sin perjuicio de estos antecedentes que acabo de mencionar, el hecho de que la formalización de la investigación sea una facultad exclusiva del Ministerio Público no pasa a llevar ni afecta el texto constitucional, porque la misma Carta Fundamental ha puesto en manos del Ministerio Público la investigación con exclusividad. Y resulta que la formalización de la investigación provoca evidente impacto en la forma en que se va a seguir adelante la investigación a partir de ese momento. Por lo tanto, a raíz precisamente de ese impacto en los parámetros que va a tener la investigación en adelante, es que es un acto, una actuación que el legislador ha dejado a mano exclusiva de quien a su vez tiene la exclusividad de dirigir y llevar adelante esa investigación. Y esta exclusividad del Ministerio Público en relación a la formalización de la investigación, estimamos que también ha quedado ratificada por este excelentísimo tribunal cuando, procediendo al control preventivo de constitucionalidad de algunas modificaciones legales, dictó, por ejemplo, los fallos en los autos 458 y 1001. En ambos tenía que ver esto con la posibilidad de que abogados asistentes del fiscal pudieran efectuar la formalización. Y ahí, en estos casos, este excelentísimo tribunal razonó de la manera que, aprobando esa norma, en el entendido de que se tratara siempre de funcionarios del Ministerio Público que estuvieran sujetos al control de las normas que regulan la actividad de dicha institución. Y en definitiva, entendemos que ambos razonamientos apuntan en definitiva a sustentar la exclusividad del Ministerio Público en lo que dice relación con la formalización. Y en definitiva, después de todo lo que he dicho, estimamos que lo que intenta la parte requerente en este caso, al cuestionar esta norma que ya está ubicada en el Código Procesal Penal, en la parte que tiene que ver ya con la acusación, en el fondo lo que se está haciendo es llevar a una etapa posterior del proceso penal toda esta discusión que por años hemos tenido en esta sede, que partía con el artículo 229, los primeros, y 230, y ha ido avanzando hasta llegar ahora al artículo 159. Y resulta que ya este excelentísimo tribunal tiene un criterio asentado en el tiempo al respecto, y en definitiva creemos además que todo esto tiene que ver en definitiva con la facultad de no perseverar por parte de un fiscal del Ministerio Público cuando en definitiva luego de una prolongada investigación como en este caso llega a la conclusión de que los antecedentes no son suficientes para poder sustentar una acusación. Y en todos estos casos, este excelentísimo tribunal ha señalado, cuando se ha referido al respecto, de que esta, si bien es una facultad de los fiscales, y si bien además es discrecional, ha dicho que además es reglada, y ha requerido para dar lugar a su ejercicio de una serie de requisitos que se desprenden de todos estos fallos que he mencionado. Y básicamente son 4 requisitos. El primero es que se hayan practicado todas las diligencias necesarias. Y aquí, tal como se ha señalado, a lo largo de esta extensa investigación, se citó a declarar a los imputados. Comparecieron a declarar a la Fiscalía los padres de la víctima. Comparecieron a declarar personal médico
y de apoyo de la clínica involucrada. Se ordenó también un peritaje por el Servicio Médico Legal. A finales del año 2015 se ordenó que se complementara ese peritaje con algunas preguntas específicas que le dirigió la fiscal a cargo. Se recopiló gran cantidad de antecedentes, como las fichas clínicas tanto de la madre como del hijo, antecedentes propios de la clínica, protocolos de atención de urgencia, etc. Todo eso está en la carpeta de investigación. Pero además también el fiscal respectivo ordenó llevar a cabo todas las diligencias que la parte querellante solicitó al juez de garantía al momento en que el juzgado de garantía ordenó la reapertura de la investigación y decretó determinadas diligencias. Se requiere en segundo lugar que el fiscal haya cerrado la investigación, lo cual aquí evidentemente ocurrió y en dos oportunidades. En tercer lugar, se requiere que el fiscal, por cierto, haya llegado a la conclusión de que con todo su antecedente no le resulte posible sustentar una acusación. Y eso es precisamente también lo que ocurrió en este caso, donde al examinar toda esta profusa cantidad de antecedentes y declaraciones, el fiscal a cargo ha llegado a esa decisión, refrendada por lo demás también en este caso, a petición de la parte querellante, por el fiscal regional de la zona oriente. Y contra esta decisión o con esta decisión uno puede estar o no de acuerdo, pero resulta que se trata de una facultad que ejerce un fiscal del Ministerio Público y tampoco esta resulta ser la instancia pertinente como para venir o tratar de cuestionar como la forma en que se ha ejercido esta facultad por parte de un fiscal, y así lo ha dicho, por ejemplo, este excelentísimo tribunal en los actos 1780 y 1264. Finalmente, como último requisito, que uno puede desprender de todos los fallos anteriores dictados por esta alta magistratura, también se requiere que se haya comunicado esta decisión de no perseverar en una audiencia citada al efecto, lo cual aquí también ocurrió y en dos oportunidades. Aquí estimamos finalmente, en este punto, que el fiscal del Ministerio Público no puede ser forzado a formalizar una investigación para el solo efecto de conceder posteriormente la facultad al querellante de poder forzar la acusación. Porque si mientras estuvo abierta la investigación, en primer lugar el fiscal no requirió de decretar medidas intrusivas, si las diligencias que decretó y las que se pidieron por la parte querellante y que fueron practicadas no lo llevan a la convicción de que exista algún delito, que se tenga que y se pueda formular una persona determinada en los términos del artículo 232 del Código Procesal Penal, simplemente este fiscal no estuvo en condiciones de formalizar la investigación en ningún momento. Y aquí se debe considerar que el acto de la formalización tampoco es inocuo, porque de acuerdo al inciso final del mismo artículo 232 del Código Procesal Penal, resulta que ese fiscal podría tener responsabilidad administrativa si se llega a considerar por parte de la defensa y por parte de un tribunal que esa formalización fue arbitraria o abusiva. Respecto a este punto, ha tenido también la posibilidad de pronunciarse la excelentísima Corte Suprema. Y lo hizo primero en los autos 4173 del año 2009 y 4291, también de 2009, en que conoció de recursos de queja que se dirigían y tenían que ver con la necesidad de que existiera formalización para poder pedir el sobreseimiento definitivo de un imputado. Y en el primero de estas causas señaló que si no existe el delito, claramente no se requiere ni audiencia para formalizar, ni de la comunicación, que es el objetivo principal de esa audiencia. En los autos 4173 de 2009, señaló además que, me permito, su señoría, leer, que no es efectivo que la sola interposición de la querella imponga al Ministerio Público la obligación de formalizar la investigación para garantizar desde el inicio de la investigación la facultad de forzar la acusación, ya que ello transformaría las acciones públicas en privadas. Sin embargo, creemos que es en el fallo 4909 del año 2013 en que la Corte Suprema define con mayor precisión este punto. Porque aquí se señala que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad, tanto en el esclarecimiento de los hechos que sean constituidos de delito, como el castigo de los mismos, pero también de la absolución de los inocentes. Y agrega a continuación que ese interés público, me permito leer nuevamente, abusando de su paciencia, su señoría, debe ser tutelado exclusivamente por el Ministerio Público, como órgano predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, el cual incluye
la exclusiva y excluyente promoción de la acción penal pública. En ese fallo, que por voto de mayoría acogió un recurso de nulidad en que se había reclamado por parte de una defensa infracción de sus garantías constitucionales, precisamente este recurso de nulidad se pronuncia en una situación donde una persona, respecto de la cual no hay formalización por parte del Ministerio Público, fue acusada por el querellante particular y luego condenada. En el considerando 12 de ese fallo se reitera que no es posible entender que la sola interposición de una querella imponga al fiscal del Ministerio Público la obligación de formalizar la investigación. Y se agrega que una interpretación diversa implica transformar todas las acciones públicas en privadas. Y agrega, dejando a los ciudadanos expuestos al ejercicio de la acción penal por parte de particulares, sin las posibilidades de control que tienen las actuaciones del Ministerio Público. Y agrega, ente que representa los intereses generales de la sociedad, y en situación que el querellante, dice, solo representa los propios. En este caso, en que se conocía un recurso de nulidad, se estimó finalmente que por haberse faltado a algunas fases procesales sustanciales que constituían garantías o derechos procesales del imputado, se había infringido estas garantías y se acogió el recurso de nulidad planteado por la defensa, anulando tanto el juicio oral como esa sentencia. Y pensamos que esta sentencia está en perfecta congruencia con lo que ha resuelto este excelentísimo tribunal, por ejemplo, en los autos 1244, 1341, 2680, en los que se ha declarado que, a pesar de que la víctima tiene diversos derechos en el proceso penal, no se puede afirmar que tenga un derecho directo a que se investigue, porque dice que la víctima no sustituye al Ministerio Público en la labor de investigar, sin perjuicio que en algunas circunstancias ella pueda forzar la acusación, por ejemplo, o también pueda, en algunos casos, pedir diligencias de investigación. Y se agrega en ese pronunciamiento que los intereses de la víctima no son vinculantes ni para el fiscal del Ministerio Público ni para los jueces en su labor jurisdiccional, sin perjuicio de que el legislador le haya concedido efectivamente algunos derechos al interior del proceso penal. Y finalmente, en esos fallos, esta magistratura señaló que la víctima no puede ejercer sus derechos en cualquier tiempo y en cualquier lugar, sino que tiene que someterse a lo que está previsto por el legislador. Finalmente, para terminar este alegato, hago presente que aquí la cuestión discutida, y tal como lo hemos escuchado en el alegato de la parte requerente, apunta también a que si puede existir algún otro elemento o alguna otra actuación dentro del proceso penal que pueda suplir a la formalización del fiscal cuando éste estima que no tiene elementos suficientes como para formalizar sin que esto sea abusivo o sea arbitrario. Y que esto le sirva al querellante como un pie para poder forzar a su vez la acusación. Y entendemos que, tal como lo ha señalado en su misma alegación la parte requerente, esto en definitiva consiste en una cuestión de interpretación de las normas legales que están en juego. Y de hecho, la misma parte requerente así lo menciona expresamente en el recurso de queja que constituye la actuación procesal pendiente para estos efectos. Porque menciona en el párrafo 11 de ese recurso de queja, que está pendiente de resolver por la excelentísima Corte Suprema, que lo fundamental, señala, tanto de la exigencia de formalización, de querella y de congruencia, es que la defensa puede ejercer todos sus derechos. Y estima que de la manera que él lo está proponiendo es una interpretación correcta de todo el conjunto de normas. Lo dice, si señoría me lo permite, dice: lo cierto, Usía excelentísima, que la especie lo ha podido hacer entendiendo que estamos frente a una norma cuya interpretación correcta es la referida. Entonces, estando en ese ámbito, así reconocido expresamente por la misma parte quejosa, ahora actualmente requerente en esta sede, este asunto, por más que haga referencia evidentes a preceptos contenidos en nuestra Carta Fundamental, sigue desenvolviéndose en el ámbito de la interpretación de normas procesales aplicables en la especie. Finalmente, me hago cargo de algo que se ha señalado en el alegato de la parte requerente, que tiene que ver con el procedimiento simplificado.
toda vez que en el mismo requerimiento, en el punto 2.20, se señala que, y se reconoce que el principio de congruencia en el requerimiento simplificado tiene aplicación entre el requerimiento y la sentencia. Sin embargo, eso no le sirve para salir de la situación en que está, toda vez que el requerimiento, también lo mencionó el abogado defensor, el requerimiento es también resorte exclusivo del fiscal del Ministerio Público, sea que sea directo o sea que se transforme la acusación en requerimiento por la penalidad que esté solicitando. Por lo tanto, en mérito de todo lo que he expuesto, solicito que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Romero. Gracias, presidente. Dos preguntas. Una pregunta al abogado de la recurrida y otra pregunta al abogado del Ministerio Público. Con respecto a la pregunta dirigida al abogado de la recurrida, ¿sabe sus representados de que han estado investigados por parte del Ministerio Público? ¿Tiene claridad respecto de los delitos por los cuales han sido investigados? Muchas gracias. Con su venia contesto a la pregunta. Efectivamente, por lo menos a quien yo represento, que es el doctor Rodrigo Enríquez Reyes, conoce que ha sido efectivamente, que está siendo investigado desde el punto de vista de la querella y de las audiencias en que hemos participado. No obstante, desconoce, y es precisamente por eso la formalización relevante, cuál es el contexto real de esa imputación. Si uno analiza la querella, las imputaciones que se hacen, digamos, son bastante confusas. Es no haber estado cuando se produjo el parto, o es bastante enredado, pero efectivamente él ha declarado en estos hechos, en esta carpeta, señoría presidenta. Señor abogado, es decir, su representado, su representante, desconoce el hecho global investigado. ¿Puedo colegir aquello lo que usted ha dicho? No desconoce el hecho global investigado. Conoce que está siendo investigado por una atención de un parto de una paciente, y conoce a la paciente. No conoce cuál es la imputación real de eso, porque ni siquiera, para ser honesto, este abogado defensor la tiene clara. Gracias. Al abogado del Ministerio Público. Usted se ha referido al principio de congruencia, ha subrayado de que se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva. Incluso aquí en estrados se ha planteado de que han existido informes técnicos, más allá de la ponderación que se le pueda dar. Pareciera que no existe duda, por lo que hemos estado escuchando, de quiénes son las personas imputadas. Y además, el abogado del Ministerio Público ha planteado que, realizada una ponderación por parte de ellos, estiman de que en realidad no hay delito. Dado eso, leo el artículo 229, concepto de la formalización de la investigación. La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado de que desarrolla, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Cierto, formalmente no existía una formalización, pero por lo que yo he escuchado, se cumplen todos los requisitos, salvo que se haya hecho en presencia del juez de garantía, de lo que se entiende como formalización. Mi pregunta es, si eso es así, ¿cuál es la razón por la cual el Ministerio Público no ha formalizado? Y en segundo lugar, si usted ha hablado de ponderación de pruebas, ¿no se está acaso sustituyendo
al juez probablemente tal en esa tarea de ponderar antecedentes probatorios y en definitiva decidir sobre la materia? Existe un principio de oportunidad, cierto, pero corríjame, yo entiendo de que el principio de oportunidad establecido o reconocido en el código no se refiere a los hechos de la causa, porque perfectamente, si que ustedes estiman de que ese es el caso, podrían haber recurrido a esa disposición, pero no lo han hecho. Esas son las 3 preguntas. Su señoría, para responder a lo primero, el por qué no se ha formalizado, obviamente, de acuerdo al artículo 130, la formalización tiene efectos. De acuerdo al artículo 132, una formalización que se pueda considerar abusiva o arbitraria puede traer responsabilidades para el fiscal del Ministerio Público. Y esa es la razón principal por la que en este caso no se ha deducido la formalización, y más aún cuando el fiscal estima que tampoco tiene antecedentes como para sustentar con todo lo recopilado, con todo lo analizado, una formalización que no pueda ser considerada por alguien como abusiva o arbitraria. Perdón que interrumpa, señor abogado. La formalización es una comunicación de que se ha iniciado una investigación. ¿De verdad existe algún riesgo de que se le considere como arbitraria una formalización de parte del Ministerio Público? Efectivamente, su señoría, la posibilidad existe y la norma legal que establece inclusive esa responsabilidad está vigente. La formalización además tiene otro impacto, fija el plazo para la investigación, tiene impacto también en la prescripción de la acción penal. No es una actuación baladí del fiscal formalizar o decidir no formalizar. En cuanto a la otra... Perdón, señor abogado, disculpe que sea quisquilloso si se quiere hablar en esos términos. Usted subrayó de manera bastante clara de que sí ha existido una investigación, y una investigación exhaustiva. Quisiera que me aclarara esto. Esa pregunta no la comprendí, su señoría. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. La otra tenía que ver en relación a, si mal no recuerdo, a por qué el fiscal toma la decisión de, o si puede, cómo respalda su decisión de no perseverar en este asunto. Y al respecto yo hago ver que, en definitiva, la misma facultad que tiene el fiscal de determinar una vez cerrada la investigación, si sus antecedentes le permiten acusar, tiene como contracara, por su parte, la posibilidad de que determine que no tiene antecedentes. Y es la misma facultad que se ejerce en un sentido y en el otro, y está prevista en el Código Procesal Penal y está respaldada también por la norma constitucional que le asigna al fiscal la exclusividad en la investigación y luego también tiene la posibilidad de ejercer y la facultad de ejercer la acción penal en su caso. Obviamente en su caso, cuando corresponda, de acuerdo al análisis que haga de todos los antecedentes recopilados en la investigación. No recuerdo la tercera pregunta ya a esta altura, su señoría, si me disculpa. Gracias. La tercera pregunta es la siguiente. El Ministerio Público puede hacer uso de lo que se ha denominado principio de oportunidad. Y eso está arreglado en el Código. Estando de una u otra manera, ustedes como Ministerio Público, ejerciendo un principio de oportunidad impropio, si se quiere hablar en esos términos. No lo considero así, su señoría. Me remito a lo que ya he contestado respecto a la segunda pregunta. Es esa facultad que tiene, que la ley le concede al fiscal de analizar los antecedentes para determinar si ejerce o no la acción penal en definitiva, es la que fundamenta en este caso y en otros su actuación. No se trata eso de una manera u otra, es otra la facultad que se está ejerciendo y no el principio de oportunidad al que su señoría entiendo hace referencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.